Increíble descubrimiento. Patrón exige que Faxineida pobre abandone su hijo. La respuesta sorpre. Doña Rosa, una mujer de 45 años, siempre había llevado una vida en la sombra, limpiando los rincones de oficinas y hogares en Mazatlán. Era su forma de mantener vivo el sueño de su único hijo, Miguelito, el niño que a sus 12 años ya prometía ser un gran doctor. Pero aquel día, su mundo tambaleó. Mientras recogía papeles en el despacho de un poderoso empresario, su voz arrogante cortó el aire: tu trabajo aquí ya no es necesario. Lárgate. Las palabras lo atravesaron como un puñal. ¿Qué haría ahora? Sin empleo, el futuro de Miguelito pendía de un hilo. La tristeza se apoderaba de ella. Dejar a su hijo para buscar trabajo en otra ciudad era un dilema desgarrador. La idea de dejarlo solo la atormentaba. Los días oscuros desde la muerte de su esposo la habían hecho fuerte, pero esa fuerza comenzaba a desvanecerse. Con la mente revuelta, sufría por no saber cómo contarle a Miguelito que su madre estaba a un paso de perderlo todo. El peso de las deudas, de las facturas, de los sueños aplastados se anidaba en su pecho y la hacía dudar de su valor. Ese día, inconsciente del rumbo que tomaba su vida, se sentó en un banco del parque y mirando al vacío respiraba la angustia como un veneno que no se disipa. En ese momento de desesperación, una anciana con ojos arrugados se acercó. Los tiempos difíciles dan la oportunidad de despertar lo que llevamos dentro, le dijo con voz suave, como si sus palabras tocaran su alma. Rosa se sintió conmovida. La anciana le recordó a su madre, una mujer que siempre había luchado, aunque la vida a veces fuera cruel. No te rindas ante la injusticia. Si tú guardas silencio, tus sueños se irán con él, añadió la mujer con una mirada llena de sabiduría. Mientras Rosa escuchaba, su corazón palpitaba con rabia contenida. La injusticia que había soportado, silenciosa y temerosa, comenzó a despertar su valentía. La anciana se convirtió en su mentora, alentarla a usar sus experiencias para luchar por aquellos que, como ella, no tenían voz. Con cada palabra de la anciana, una chispa se encendía en su interior. Antes de separarse, la mujer le advirtió de las dificultades, que había quienes se resistirían. Sin embargo, Rosa sabía que debía dar pelea. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con un renovado sentido de propósito. Rosa prometió que no dejaría que su hijo creciera en un mundo donde el trabajo y la dignidad fueran opuestos. Sin embargo, el miedo a perderlo todo la perseguía como una sombra. Sabía que enfrentarse a sus jefes significaba abrir una caja de Pandora. Y a medida que profundizaba en las injusticias, la ansiedad crecía. No solo era su vida la que corría riesgos, también podría poner en peligro la educación de Miguelito, su único legado. Mientras su lucha se intensificaba, un nuevo dilema se agolpaba en sus pensamientos. ¿Podría hallar la fuerza necesaria para sacrificar su propia seguridad por la verdad? La realidad de su situación se volvía más apremiante con cada día que pasaba. La voz de su conciencia la arrastraba a un abismo de incertidumbre, y ella no sabía si estaba lista para enfrentar lo que vendría. ¿Podría realmente luchar por la dignidad que tanto anhelaba? ¿Y qué pasaría con Miguelito mientras tanto? La angustia la mantenía despierta por las noches, preguntándose si la lucha valdría la pena. Rosa no sabía cómo comenzar a reorganizar su vida, ni siquiera por dónde empezar. Había estado en la misma rutina de limpieza, día tras día, año tras año, y ahora su mundo se había puesto patas arriba de una forma que nunca imaginó. Mientras se sentaba en su cocina en la soledad de su departamento, la sensación de desamparo se hacía palpable. Tenía que encontrar un camino y lo tenía que hacer pronto.
La imagen de Miguelito, con su pasión por la medicina, brillando como un faro en su mente, no hacía más que intensificar la presión sobre sus hombros, decidida a no dejarse vencer. Sacó su libreta desgastada y comenzó a escribir sus pensamientos. Era una estrategia que su madre le había enseñado, volcar sus preocupaciones en papel podía ayudar a aclarar su mente. Miguelito necesita un futuro, escribió, y al hacerlo, un torrente de emociones emergieron. Más pronto, la ira se mezcló con determinación. Era el momento de recolectar evidencias de las injusticias que había enfrentado en su trabajo. Podía hacerlo. No solo por ella, sino por todos aquellos que, como ella, habían sido pisoteados sin arrepentimiento por quienes se creían intocables. En su corazón, una voz surgía: Rosa, no te dejes intimidar. La incertidumbre daba paso a un nuevo enfoque. Empezó a buscar apoyo en grupos locales de trabajadores. Con cada reunión, su confianza crecía, y en ella se encontró personas con historias similares. Esto no solo la fortalecía, sino que la empujaba hacia la acción. Comenzó a organizar un pequeño grupo de apoyo en su barrio. Compartían experiencias, se escuchaban y se abrazaban mutuamente, gestos que la llenaban de calidez. Mientras tanto, Rosa se dio cuenta de que la anciana que había conocido en el parque no solo había sido una guía, sino también una anunciadora de lo que podía ser su nuevo camino. Buscó a esa anciana un par de veces, pero no logró encontrarla. Sin embargo, en cada interacción con su nuevo grupo, sentía que su legado estaba vivo a través de ella. Comenzó a plantear un plan, recolectar fondos para abogar por derechos laborales. Era tiempo de ser escuchada, sin embargo, la balanza del riesgo seguía pendiendo sobre su cabeza como una espada de Damocles. Su exjefe no era una persona a la que pudieran desafiar impunemente. Las historias sobre cómo despedía a empleados sin piedad eran legendarias. La idea de enfrentar a un hombre tan poderoso la aterraba. Pero lo que antes había sido miedo se transformaba en intención. Rosa necesitaba tomar acción antes de que el temor la encerrara nuevamente. Despertaba en la madrugada, armándose de valor, trazando un plan detallado en su mente. Sus manos temblaban al pensar en escribir una carta formal de queja. La verdad es que sabía que había que hacerlo, pero había una gran distancia entre entender qué hacer y sentirse capaz de hacerlo. Al final de cada jornada, al acostarse junto a Miguelito, sus miedos parecían acurrucarse en su pecho como un niño asustado. Sin embargo, ella sabía que tenía que ser un ejemplo. Tenía que demostrarle a su hijo que la lucha por lo justo no siempre es fácil, pero si necesaria. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, una chispa de coraje nocturno iluminó su espíritu. Hoy es el día, se dijo. Había llegado el momento de enfrentar a su exjefe y exigir lo que era correcto. Con su libreta en mano, se sintió más firme. Ya no había vuelta atrás. Se armó de valor y, con el corazón acelerado, se dirigió hacia la oficina de aquel hombre al que había servido y temido durante tanto tiempo, y mientras caminaba, una nueva pregunta dominaba su mente: ¿realmente estaba preparada para enfrentar las consecuencias que eso traería? La respuesta, en lo más profundo de su ser, aún no estaba clara. Rosa llegó a la entrada del edificio donde había trabajado durante años. Cada paso resonaba en su mente, como un tambor que marcaba el compás de su ansiedad. Su corazón palpitaba con fuerza mientras se imaginaba en la oficina de su exjefe, rodeada de la misma opulencia que un día había encontrado intimidante. Sin embargo, hoy era diferente. Hoy iba con un objetivo claro: demandar justicia. Al cruzar la puerta, el olor de la madera pulida y el brillo de las mesas pulidas le recordaron no solo los años que allí pasó, sino el silencio cómplice que había tolerado. No más. Caminó hacia la recepción, apenas notando la mirada sorprendida del recepcionista. Necesito hablar con el señor Alarcón, sentenció, su voz firme a pesar de las dudas que intentaban infiltrarse. Esperó en el vestíbulo, revisando mentalmente lo que quería decir. Cada frase, cada argumento enfocado en la injusticia que había soportado y las promesas incumplidas que había escuchado.
Sentía que no solo defendía su causa, sino la de todos aquellos que habían sido marginados y despreciados en un sistema que parecía alimentarse de su sufrimiento. Cuando finalmente fue llamada a la oficina, el brillo pulido del lugar se tornó gélido. El señor Alarcón estaba sentado detrás de su inmensa mesa, con la mirada penetrante que siempre mantenía. Rosa sintió que se ahogaba bajo ese escrutinio. Era el mismo hombre que con un gesto despectivo había menospreciado sus esfuerzos y sueños. ¿Qué es lo que deseas, Rosa?, preguntó con tono sardónico, como si de verdad le importara lo que tenía que decir. Fue un golpe, pero no podría detenerla. Tenía que seguir adelante, por ella y por Miguelito. Vengo a expresar una queja formal sobre mi despido injustificado y las condiciones laborales que enfrenté, empezó, su voz elevándose en confianza con cada palabra. No solo fui privada de mi trabajo, sino que el ambiente laboral me obligó a renunciar a mi dignidad. Alarcón arqueó una ceja, como si lo que decía fuera simplemente ruido de fondo. La tensión en la habitación escalaba. Rosa continuó, su determinación creciendo. Este no es solo un tema personal. Es una cuestión de derechos laborales. No más silencio. No más aceptación. Con cada frase, la verdad que había escrito en su libreta cobraba vida. La ira que había sentido se transformó en pasión. A medida que hablaba, su confianza comenzó a desnudar las debilidades del hombre que tenía delante. Sin embargo, algo en la actitud de Alarcón la inquietó. Había un destello de burla en sus ojos, como si ya hubiera previsto su llegada y su discurso. Así que esto es lo que eres ahora, una activista del sufrimiento. ¿Crees que tu voz puede cambiar algo en este lugar? Su tono cargado de desprecio resonó en su estómago. Un momento de claridad atravesó la mente de Rosa. No solo se trataba de recuperar su dignidad perdida, se trataba de visibilizar lo que muchos lidiaban en la oscuridad. En vez de crujir bajo la presión, encontró un nuevo hilo de energía. Esta lucha no es solo mía, Alarcón. Es de todos los que han sido ignorados y pisoteados. Y yo no me detendré aquí. Cada palabra que pronunciaba la liberaba un poco más de sus antiguas inseguridades, dándole el valor de confrontar un sistema que se creía impenetrable. La sinceridad en su voz resonaba mientras el aire en la habitación se tornaba pesado. Sin embargo, en un giro inesperado, Alarcón se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando por un instante, casi como si el verdadero desafío comenzara ahora. ¿Estás preparada para lo que esto implica, Rosa? Porque una vez que abras esta puerta, no habrá vuelta atrás. La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco de un futuro incierto. La posibilidad de repercusiones era inminente y Rosa lo sabía. Pero estaba decidida a marcar la diferencia. Lo que aún no sabía era cuánto tendría que sacrificar por ese propósito. Con un desasosiego palpable, Rosa se sintió a la vez poderosa y vulnerable. Estoy lista, respondió, aunque la verdad era que nunca había estado tan insegura. El juego apenas comenzaba. En su interior, una nueva y profunda pregunta comenzó a gestarse: ¿cuál era el verdadero precio de su lucha? Esa duda, palpitante y perturbadora, comenzaba a definir su camino. El eco de la pregunta de Alarcón reverberaba en la mente de Rosa mientras salía de la oficina, todavía con el rostro acalorado por la confrontación. Había una chispa en su interior, una determinación que la impulsaba hacia adelante, pero también una profunda incertidumbre. Caminó sin rumbo por los pasillos del edificio, sus pensamientos danzando entre la rabia y la esperanza. La lucha no era solo suya, se repetía. Había visto a sus compañeros de trabajo maltratados por un sistema que, más que abrazar el talento, prefería someterlo. Recordó a Teresa, la mujer del departamento de contabilidad, quien había sido despedida tras pedir un aumento que le correspondía por ley. Rosa había guardado silencio entonces, como muchos otros. Pero ahora, su voz vibraba con el eco de quienes habían sido silenciados. Mientras bajaba las escaleras, su mente se centró en una estrategia. Había aprendido a lo largo de los años a observar, a captar los detalles que otros pasaban por alto. La confiabilidad de sus observaciones podría convertirse en su mejor aliada.
Tenía que recopilar información, evidencias que respaldaran su queja. La emboscada laboral de Alarcón no sería suficiente para detenerla, el camino hacia su hogar se sentía más corto, pero su corazón aún palpitaba con esa mezcla de adrenalina y miedo. Miguelito había estado esperando su regreso después de la escuela. Cualquier despliegue de inseguridad o tristeza podría afectar su espíritu infantil. Sabía que debía mantenerse fuerte no solo por ella, sino por su hijo, quien creía que su madre podía con cualquier cosa. ¿Cómo te fue en el trabajo, mami? Preguntó Miguelito con los ojos brillantes, llenos de la inocencia que tanto adoraba. Rosa se agachó, tratando de ocultar las sombras que la acompañaban. Fue un día importante, cariño. Aprendí cosas nuevas, respondió con una sonrisa forzada, sintiendo cómo su pecho se apretaba por el miedo a no cumplir con los ideales que había gestado para su hijo. A medida que pasaban los días, Rosa se metió de lleno en su investigación personal. Comenzó a hablar con otros exempleados, aquellos que habían callado por miedo. Descubrió que varias quejas formales habían sido presentadas, pero desaparecidas en las entrañas de la burocracia empresarial. Las historias se entrelazaban con la suya, formando una red invisible de descontento que la llenaba de energía. Con cada reunión, cada conversación, sentía su voz volverse más firme, su propósito más claro. Pero también se dio cuenta de algo inquietante, había un patrón, una especie de modus operandi en Alarcón y su equipo. Las tácticas de intimidación, los despidos injustificados, y la manipulación del ambiente de trabajo creaban un ciclo vicioso que aplastaba a los más vulnerables. Al caer la noche, mientras revisaba los documentos que había conseguido reunir, una revelación la iluminó, su propia fuerza y determinación podían convertirse en un catalizador. Junto a otros, podrían desafiar el statu quo. Ahora, la pregunta que la atormentaba no era solo sobre el precio a pagar, sino sobre cómo podía transformar ese costo en un recurso. El día en que decidió que se uniría a las filas de quienes no estaban dispuestos a callar, finalmente comprendió que no estaba sola. La acción derivó en un palpable sentido de liberación, como si cada paso que daba hacia adelante borrara un fragmento de su inseguridad. Sin embargo, la tranquilidad de su determinación se vio abruptamente interrumpida cuando una llamada inesperada llegó a su teléfono. Era una antigua compañera del Departamento de Recursos Humanos, y sus palabras, llenas de urgencia y temor, hicieron que Rosa sintiera una ola de adrenalina recorrerle el cuerpo. Rosa, sabes que Alarcón siempre tiene un plan. Hay cosas que necesitas saber sobre él y sobre el futuro de la empresa. Te están observando más de lo que piensas. Y allí, en el silencio reverberante de su hogar, esa advertencia se asentó como un reloj de cuenta atrás. La lucha apenas comenzaba, pero la sombra de la estrategia de Alarcón ya se acercaba, amenazando lo que ella había empezado a construir. ¿Sería capaz de cambiar el rumbo antes de que lo aplastaran? Rosa no podía quitarse de la cabeza las palabras de su ex compañera. Se sentó en la mesa de la cocina, el teléfono aún temblando en sus manos. Miradas furtivas, maniobras bajo la mesa y un control casi quirúrgico de la situación, eso era lo que Alarcón había creado. Sin un plan claro, se sentía vulnerable, pero también consciente de que cada paso que diera era una oportunidad de descubrir la verdad detrás del poder que lo sustentaba. A la mañana siguiente, la energía era palpable. Rosa había tomado la decisión de convertirse en su propia aliada. Con el primer rayo de sol penetrando por la ventana, se sumergió en un océano de correos electrónicos y documentos de la empresa que, hasta entonces, había sido solo rutina. Abrió cada archivo con una mente analítica, buscando patrones, correspondencias, cualquier detalle que pudiera demostrar la artimaña de aquel hombre que había construido su imperio sobre las espaldas rotas de otros. Cada nuevo hallazgo le daba fuerzas, la tristeza y la frustración de sus compañeros de trabajo se transformaban en un combustible que la impulsaba. Una tarde, en una conversación casual con una antigua colega, descubrió un archivo que contenía las evaluaciones de desempeño de los empleados. A medida que leía los comentarios, algo en su interior se encendió.
Las acusaciones que sentía en su interior ahora tenían un rostro. Alarcón manipulaba las evaluaciones para justificar despidos. La última víctima había sido Teresa, y pronto, podría ser cualquiera. Rosa decidió que no iba a dejar que eso sucediera otra vez. El día siguiente, Rosa llegó decidida a la oficina. Había ideado una estrategia. Colocó un pequeño grabador en su bolso, listo para capturar cualquier conversación que pudiera ayudarla a desenmascarar las tácticas de Alarcón. Sabía que no podría hacerlo sola, necesitaba formar un pequeño grupo de confianza, pero elegir a quien confiarle su plan requería habilidad. No todos estaban listos para enfrentar la incertidumbre del cambio. En el almuerzo, reunió a 3 colegas en un café cercano. Con la voz firme, expuso su estrategia y cómo planeaba recopilar evidencia. Al principio, los rostros de sus compañeros eran de miedo y desconfianza. Pero cuando Rosa comenzó a narrar las historias de aquellos que estaban sufriendo, los rostros comenzaron a transformarse. Ella estaba ofreciendo no solo un plan de acción, sino también un sentido renovado de propósito. Gradualmente, la atmósfera se volvió electrizante, y se sintieron unidos por una causa común que había permanecido enterrada en sus corazones. Por primera vez en mucho tiempo, Rosa sintió que tenía el control de su destino. La ansiedad que la había acompañado se calmó y se reemplazó por una creciente determinación. Sin embargo, la sombra de Alarcón aún la acechaba. Mientras regresaba a la oficina, un escozor recorría su piel, como si supiera que las cosas no tardarían en complicarse. Su mente llenó de pensamientos sobre el siguiente paso y las repercusiones que tendría su decisión. Durante el camino, una llamada del número desconocido interrumpió sus pensamientos. Era su madre, deseándole feliz cumpleaños, una conversación que requería toda su atención. Sin embargo, una parte de ella sabía que no podía permitirse perder el foco. Tenía que equilibrar su vida personal con la creciente tensión laboral. Al finalizar la llamada, se dará cuenta de que cada decisión que tomara no solo afectaría su estabilidad laboral, sino también la relación con su hijo. La lucha por el cambio era un terreno peligroso, pero el deseo de proteger a Miguelito de la injusticia la guiaba. Mientras ajustaba su abrigo antes de entrar a la oficina, una sensación inquietante la abrazó. Las conversaciones con sus colegas se sentían sólidas, pero la amenaza de Alarcón aún tenía que ser confrontada. No tenía idea de las aliadas o enemigos que podría encontrar en su camino. Tenía que actuar con astucia y rapidez. Cuando se sentó de nuevo en su escritorio, el peso de cada decisión brilló en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse a un sistema que había sido diseñado para hacerla sentir pequeña? Pero antes de que pudiera sumergirse en sus pensamientos, el sonido de sus compañeros murmullando la devolvió a la realidad. La tensión en el aire era palpable, y sin saberlo, los ojos de la venganza de Alarcón podían estar más cerca de lo que pensaba. Y así, en la quietud premonitoria de su oficina, Rosa se preparó para dar el paso que podría cambiarlo todo. La hora del enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina, y el tiempo se movía como un veneno lentamente pero implacablemente. ¿Sería capaz de descubrir la verdad antes de que surgieran las verdaderas conspiraciones? Rosa se sentó frente a su ordenador, el brillo de la pantalla reflejando la agitación de su mente. Había trazado un camino, uno que la llevaría a una confrontación inevitable. A pesar de la presión, su determinación creció con cada segundo que pasaba. La claridad de su objetivo parecía ser la antorcha que iluminaba su andar en la penumbra laboral. Con el grabador preparado, su atención se centró en los detalles que la rodeaban. La oficina no solo era un espacio de trabajo, también era un escenario donde cada gesto y murmullo llevaban un peso considerable. Mientras revisaba un correo de Alarcón, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. No solo está escrita la narrativa de su poder, sino también advertencias, amenazas veladas en cada palabra. Rosa comenzó a anotar las claves en un post-it, códigos que podrían ser la base de su defensa. Ahora entendía que cada palabra de Alarcón no solo era intimidación sino un indicativo de su propio miedo. Él sabía que su imperio podría desmoronarse y eso le daba a ella una chispa de esperanza.
Decidió que debía actuar con mayor agilidad. Una simple conversación con uno de sus colegas más cercanos, Javier, le dio la oportunidad de iniciar su estrategia. Con un tono casual, le habló sobre su propia actualización de desempeño y cómo el proceso le había parecido extraño. Javier, cuya relación con Alarcón había sido siempre tensa, asintió en silencio, mostrándose receptivo. Rosa entabló un diálogo, sembrando la semilla de la desconfianza hacia su jefe y, al mismo tiempo, una idea de rebelión. Si lograba que él dudara, podía encontrar el aliado que necesitaba para dar el siguiente paso. Cuando finalizó la jornada laboral, el murmullo de las voces de sus compañeros se tornó en un ruido de fondo. Rosa se enclaustró en su mente, repasando las posibilidades. Con los ojos cerrados, respiró hondo, dejando que la tensión se disolviera un instante. En sus pensamientos, se reiteraba la pregunta crucial, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Buscando respuestas, se adentró en su propia historia. Recordó situaciones de su infancia, momentos de lucha y supervivencia que la habían moldeado. A fin de cuentas, había forjado su carácter enfrentando cada adversidad. Esa resiliencia era el motor que ahora le impulsaba a compartir su carga con sus colegas. Cuando alzó la vista nuevamente, la sala parecía diferente, notaba las miradas entrecruzadas de quienes la rodeaban, un reflejo de la inquietud que todos sentían, no podía esperar mucho más. Alarcón había comenzado a desplazar a aquellos que se interponían en su camino, las pequeñas victorias personales se desvanecían en el aire turbio de su mando. Rosa decidió que era tiempo de darle un nombre a todo, abuso. Esa palabra resonaría hasta que se hiciera eco en cada rincón de la oficina. Sin embargo, al considerarlo, el miedo se hizo presente. ¿Qué sucedería si Alarcón la descubría? Mientras tejía sus pensamientos, se percató de que también era hora de adaptarse. Donde antes había temor, ahora debía hallar ingenio para despistar al jefe. En su mente, comenzaba a bosquejar un conjunto de medidas para proteger la información que recopilaba. Un plan de doble filo, por un lado, la búsqueda de aliadas y, por el otro, los intentos por mantener un perfil bajo ante Alarcón. Cada acción requería una inteligencia sutil y calculada. Al caer la noche, se retiró de la oficina, sintiendo que había dejado un rastro de dudas en el aire. Sin embargo, la certeza del cambio empezaba a gestarse en sus entrañas. Al mirar la calle iluminada, un pensamiento inquietante la atravesó, la lucha no sería solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. Y mientras avanzaba por la acera, un nuevo mensaje emergió en su móvil. Era de Javier, un simple ¿te parece bien mañana a la hora de salida para compartir todo esto con otros? Su corazón dio un vuelco, con la esperanza encendiendo una chispa en su interior. ¿Estaba formando un ejército de resistencia, o simplemente se estaba adentrando en aguas más profundas? La decisión estaba sirviendo de fondo, y el eco del desafío resuena, cada paso la acercaba más a un conflicto mayor. El momento previsto estaba aún por llegar, y la verdadera prueba de su valor apenas comenzaba. Rosa despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando su habitación como un recordatorio de que un nuevo día traía consigo nuevas oportunidades. Con el propósito en mente, se vistió con esmero, no solo para verse profesional, sino para recordar la seriedad de su misión. La idea de reunirse con Javier la emocionaba, pero también la llenaba de incertidumbre. ¿Cómo podría convencer a otros de unirse a su causa? Cada paso hacia la oficina resonaba como un tambor en su pecho. El ambiente en la oficina estaba cargado de tensión. Notó cómo Alarcón entraba al lugar con esa seguridad aplastante que hacía temblar a todos a su paso. Sin embargo, Rosa estaba decidida a no dejarse intimidar. Al llegar a su escritorio, se sentó con la firme resolución de actuar. El día avanzaba lentamente, pero cada momento le ofrecía la oportunidad de identificar nuevos aliados. Durante una pausa, se acercó a Mariana, una compañera que siempre había admirado por su ética de trabajo.
Con un enfoque casual, inició una conversación sobre las amenazas sutiles que todos habían sentido en el ambiente laboral. Con cada palabra, fue sembrando dudas sobre las intenciones de su jefe, lo que empezó como un intercambio trivial se convirtió en algo más significativo. Rosa observó cómo los ojos de Mariana se llenaban de comprensión. Era una señal de que quizás no estaba sola en sus pensamientos. Ser consciente de los sentimientos de frustración de sus compañeros la empoderaba, como si cada revelación aumentara su fuerza. Sin embargo, la verdadera prueba sería poder ver a otros actuar, dar un paso adelante. A medida que avanzaba el día, su mente se llenó de estrategias. Reflexionó sobre la reunión con Javier y cómo podría estructurar el diálogo para que cada miembro del grupo se sintiera parte de algo más grande. Necesitaban una razón para unirse, una narrativa que hiciera que cada uno de ellos sintiera que su voz importaba en el proceso. No podía simplemente pedirles que se unieran sin comprender sus inquietudes. La empatía debía convertirse en su herramienta más poderosa. Cuando llegó la hora de salir, se encontró con Javier en el vestíbulo. Aunque su rostro mostraba señales de inquietud, en sus ojos había determinación. Juntos se dirigieron a un pequeño café cercano, un lugar neutral donde podrían hablar con libertad. Rosa sintió cómo las palabras se amontonaban en su mente, cada frase tenía el potencial de abrir una puerta hacia la resistencia. Una vez sentados, Javier comenzó a expresar su frustración por la manera en que Alarcón desestabilizaba a cada miembro del equipo. Rosa lo escuchaba atentamente, reforzando su conexión con él. En ese instante, comprendió que su lucha no era solo por su propia seguridad, sino también por la equidad y la dignidad de todos los que habían sufrido en silencio. Necesitamos crear un grupo donde podamos compartir nuestra experiencia, algo que no solo una su voz, sino que multiplique el impacto de nuestro mensaje, sugirió Rosa, el nervio en su voz resonando con sinceridad. Javier se mostró entusiasta, y juntos comenzaron a esbozar un plan de acción que incluiría a otros compañeros. Sin embargo, tras las primeras voces de apoyo, una sensación inquietante invadió a Rosa. ¿Podrían realmente hacer que otros se unieran a su causa? Y más importante aún, ¿qué pasaría si Alarcón se enteraba de sus planes? En su mente, los escenarios pesimistas danzaban, a la par que la posibilidad de un cambio real la impulsaba hacia adelante. Mientras compartían ideas sobre el encuentro que estaban organizando, una notificación en el móvil de Javier llamó su atención. Era un mensaje inesperado de otro colega, Carlos, que había escuchado rumores sobre su posible reunión y quería unirse. La esperanza brotó en el interior de Rosa, pero también la preocupación. Este camino se tornaba cada vez más impredecible, la lucha estaba lejos de haber terminado. Rosa miró por la ventana, sintiendo que el aire se complicaba con cada hora que pasaba. ¿Se estaba preparando para un conflicto mayor y quizás irremediable? El eco de su desafío resonaba cada vez más fuerte en su mente, empujándola a una encrucijada. Arriesgaría su estabilidad personal por una causa colectiva. El camino hacia adelante estaba lleno de decisiones cruciales, y una pregunta persistía: ¿estaba lista para afrontar no solo el conflicto con Alarcón, sino las consecuencias de su lucha? La respuesta estaba a punto de desvelarse, y ella se encontraba al borde de un precipicio. La incertidumbre nunca había sido tan contundente. La mañana siguiente, Rosa se despertó con una firme convicción. Sabía que cada día sería un paso hacia la transformación, no solo para ella, sino para su entorno laboral. Mirándose en el espejo, se sintió diferente. El reflejo que antes mostraba duda ahora proyectaba determinación. Había decidido que su camino hacia el cambio no solo pasaría por la construcción de alianzas, sino por un entendimiento más profundo de su propia fortaleza. Al llegar a la oficina, las tensiones estaban más palpables que nunca. La aura opresiva de Alarcón lo envuelto todo, y aún así, no podía permitirse paralizarse por el temor. Sabía que la clave estaba en cultivar la confianza entre sus compañeros. Aquella mañana, mientras se preparaba para una reunión, se sentó con Carlos y Mariana, quienes habían decidido unir sus voces a la causa. Vamos a hacer de este espacio un lugar seguro,
comenzó Rosa, con el pulso acelerado mientras observaba las miradas de sus compañeros. Pero necesitamos ser claros sobre lo que queremos lograr. ¿Cuál es la verdadera causa que nos unirá? La sala se llenó de un silencio expectante, y Rosa aprovechó para compartir su perspectiva. Les habló sobre su deseo de crear un ambiente donde cada individuo pudiera expresarse sin miedo. Instó a Carlos a compartir su experiencia de acoso verbal por parte de Alarcón, y Mariana aportó ejemplos de cómo el estrés había afectado su salud mental. Con cada historia, el costo del silencio se hacía evidente, pero también surgía un impulso colectivo hacia la acción, consciente de que aquellos relatos no solo eran catárticos. Rosa pensaba en el poder de conectarse emocionalmente. Contar esas historias podía energizarlas y, a su vez, generar una implicación más profunda en los demás. Sin embargo, había un dilema latente. ¿Estaban listos todos para asumir ese riesgo? Esa noche, mientras reflexionaba sobre los relatos compartidos, Rosa se dio cuenta de no solo estaba desarrollando una red de apoyo, sino también despertando su propia resiliencia. Cada paso que daba hacia lo desconocido fortalecía su voz interior. Se preguntó, ¿qué más podía lograr? Durante la semana, Rosa se dedicó a investigar las políticas laborales, familiarizándose con los derechos de los trabajadores. Tomó notas, analizó documentos, y cada descubrimiento la empoderaba aún más. Sin querer, se tornó en un recurso invaluable para el grupo, convirtiéndose no solo en la voz que desafiaba, sino también en la mente detrás de estrategias efectivas. El impulso colectivo se iba forjando mientras discutían tácticas para elevar sus inquietudes de manera estratégica y formal. Sin embargo, la sensación de estar siendo observados comenzó a inquietar a Rosa. Cada mirada furtiva en la oficina se sentía como un abrigo de tensión. Fue ahí, en medio de un bosque de emociones, que tomó una decisión crucial: organizar una reunión diaria para revisar sus pensamientos y progresos. Ese espacio podría ser un refugio, un momento de desahogo y planificación. Al introducir esta idea, no esperaba que sería recibido de forma entusiasta. Sin embargo, la respuesta fue abrumadora. Las voces se alzaron, cada una con diferentes matices, pero todas apuntando hacia un objetivo común. Rosa sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Había logrado crear una dinámica que iba más allá de lo simbólico. Estaba homologando un sentido de pertenencia entre ellos, pero cada éxito venía con un riesgo. La posibilidad de que Alarcón decidiera intervenir o, peor aún, desmantelar su núcleo empezaba a rondar en la mente de Rosa. Mientras su grupo se fortalecía, su conexión con el miedo también lo hacía. Se sentía atrapada entre la creciente confianza en su propósito y la sombra de la represalia. Por primera vez, se enfrentaba a un dilema claro en su lucha personal. ¿Podía asegurar su estabilidad emocional y profesional mientras desafiaba a un superior que claramente haría lo posible por mantener su dominio? La incertidumbre, que antes era un peso, ahora se había convertido en una chispa. Al final del día, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios de la ciudad, Rosa vio la biodiversidad de emociones que la rodeaban. La lucha no solo implicaría enfrentarse a Alarcón, sino también descubrir la propia capacidad de resistir. Pero mientras daba un último vistazo al grupo reunido, un pensamiento la atravesó: donde había una voz, había el potencial para una tormenta. La noche ofrecía más que descansos, proponía descubrimientos. Y solo una pregunta reverberaba en su mente: ¿podría ser su mayor adversidad la línea de partida hacia su metamorfosis más épica? Cuando Rosa llegó a la oficina, el aire parecía más denso que nunca. Su determinación había crecido, pero la ansiedad por la situación se cernía sobre ella como una niebla espesa. Alarcón podría decidir actuar en cualquier momento, y cada día que pasaba, la presión aumentaba. La primera reunión diaria fue un éxito inesperado. El grupo se encontró sorprendido por la seguridad de Rosa al guiar la conversación. Había aprendido a escuchar, saber cuándo intervenir, cuándo dejar que otros hablaran. A medida que sus compañeros compartían más y más, sentía que cada relato era una pieza más en un rompecabezas que empezaba a cobrar forma.
Su papel se estaba transformando de defensora a líder, aunque el peso de ambas identidades comenzaba a redefinir la carga que llevaba. ¿Quién era realmente Rosa en aquel nuevo contexto? Se preguntaba si su enfoque afectaba su capacidad para ser efectiva. En su mente, reflexionaba sobre la responsabilidad de liderar. No solo debía acoger las inquietudes de su grupo, sino también presentar una estrategia clara y precisa. La introspección se volvió su aliado, escribía en un cuaderno, dibujando mapas mentales que representaban sus pensamientos, temores y aspiraciones. Sin embargo, cada paso hacia la proactividad venía con un difícil cuestionamiento interno. Al mirarse en el espejo, a veces se preguntaba si estaba sacrificando la estabilidad emocional que tanto le había costado construir. ¿Era su deseo de confrontar al sistema una estrategia pragmática o un acto de rebeldía imposible? En esta línea de pensamiento, Rosa decidió profundizar en su propio estilo de liderazgo. Comprender sus emociones y reconocer sus debilidades se convirtió en una prioridad. Así, comenzó a adquirir habilidades en inteligencia emocional, buscando técnicas que le permitieran manejar no solo su propio estrés, sino también el de los demás. Durante una de las reuniones, un tema menos esperado surgió, la vulnerabilidad. Rosa observó que sus compañeros se sentían más libres al reconocer sus propios miedos y desafíos. Hablar sobre lo que temían se convirtió en un desahogo esencial. Se sentía como si cada pequeño avance fuera un símbolo de su crecimiento y al mismo tiempo debía equilibrar esa vulnerabilidad con la fortaleza que exigía el rol que había asumido. Pero el panorama se tornaba oscuro cuando miraba hacia el rostro de Alarcón. Era un recordatorio constante de la resistencia ante la que se enfrentaba y, al mismo tiempo, una prueba del compromiso de Rosa con sus compañeros. El hecho de que ella pudiera consolidar un espacio seguro significaba que había algo que defender. No solo era su voz lo que estaba en juego, sino también su futuro profesional. Esa noche, en la soledad de su estancia, un pensamiento inquietante la acechaba. Si todo lo que había comenzado con buenas intenciones se transforma en un conflicto abierto, ¿qué sucedería con su estabilidad laboral y la de su grupo? Este dilema se convertía en la sombra de su transformación, era hora de dar un paso más. Rosa ideó un plan para llevar la situación a un nuevo nivel. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar por lo que creía? Al día siguiente, el ambiente en la oficina sería distinto, una decisión trascendental cambiaría el curso de su historia. Con una mezcla de nerviosismo y valentía, se preparó para exponer su propuesta a todo el equipo. Lo que estaba en juego desbordaba la agitación de la sala. Era el momento de la valentía, y en el fondo, una inquietante certeza resonaba. Esta no era solo una prueba para Rosa, sino una oportunidad de redescubrir su capacidad de resistir, desafiar y, quizás, transformar su entorno laboral de una forma que jamás había imaginado. ¿Estaba lista para lo que podría desencadenarse? Rosa se despertó esa mañana con una claridad inquebrantable. Había decidido que no podía dormitar más en el miedo. La lucha por su dignidad y la de sus compañeros no solo debía ser enfrentada, sino que debía ser ganada. En su mente, la imagen de Miguelito, su hijo, brillaba como un faro, recordándole por qué iba a arriesgarlo todo. Tenía que demostrarle que la valentía era más que solo una palabra, era una acción. Al llegar a la oficina, su pulso latía con fuerza, pero esta vez, no era solo miedo. Era fuerza. Alarcón, con su habitual desprecio, parecía más fuerte que nunca, pero Rosa ya no era la mujer que había aceptado la opresión en silencio. Era tiempo de avanzar. Se reunió con su grupo en la pequeña sala de descanso, donde la atmósfera estaba cargada de expectativa. Sabía que cada uno de ellos debía sentir el peso de su voz al unísono, y así lo comunicó. Hoy es el día en el que vamos a levantar nuestras voces, comenzó, su tono firme resonando en la sala. No estamos aquí solo para quejarnos, estamos aquí para hacer historia. Palabras de aliento brotaban de su boca con cada nueva frase, creando un puente emocional entre todos. Las historias de sacrificio y sufrimiento de sus colegas cimentaban la base de su lucha.
ella no estaba sola. Tras horas de debate, lograron estructurar un plan de acción. Decidieron que se presentarían en conjunto ante el Departamento de Recursos Humanos. Sería un acto de unión, una manifestación de su valentía. Con cada interacción, el grupo crecía en confianza. La idea de enfrentar a Alarcón, aunque aún intimidante, se convirtió en un motor que les impulsaba hacia adelante. La reunión con Recursos Humanos llegó. Alarcón no esperaba un grupo organizado. Mientras Rosa exponía su argumento, sus palabras eran una mezcla de hechos, emociones y determinación. No estamos solo defendiendo nuestras posiciones, estamos demandando un entorno laboral justo y humano. Las miradas de su grupo detrás de ella solidificaban su coraje, cada uno de ellos siendo un testigo y un actor de esta transformación. Alarcón, quien había creído que podía aplastarlos uno a uno, se encontró frente a un frente unido. Las voces que antes se habían mantenido en silencio, ahora resonaban en protesta, exhibiendo una fortaleza que él mismo había cultivado en sus injusticias. La reacción fue sorpresiva. Recursos Humanos tomó nota, solicitó documentos y testimonios. Se estimaba que esos relatos habrían de investigarse. Cuando la reunión terminó, Rosa sintió un alivio, pero se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Había obtenido el reconocimiento de sus derechos, pero el camino hacia la justicia real sería complicado. Sin embargo, en su corazón tenía la certeza de que su lucha había valido la pena. Miró a sus compañeros y sonrió. Habían recorrido un viaje de transformación juntos y, a su lado, habían ganado no solo dignidad, sino una comunidad solidaria dispuesta a luchar. La vida de Rosa empezó a tomar un giro inesperado. Gracias a su valentía y al reconocimiento que su grupo había obtenido, su situación laboral fue revisada y las condiciones mejoradas. Ya no solo era limpiadora, había abierto la puerta hacia una nueva posibilidad, aspirar a ser representante de los derechos laborales. Con el tiempo, fue aceptada en un curso para abogar por el tratamiento justo de los empleados, y la capacidad de ser voz de los que no tenían la suya se convirtió en su nuevo propósito. Cuando regresó a casa después de otro día de trabajo, vio a Miguelito sentado en la sala, esperándola con una sonrisa. «Mami, ¿qué hiciste hoy?», preguntó con curiosidad. La mirada de ella brilló. «Hoy cambié un poco el mundo», respondió, sintiendo una profunda satisfacción. Había tomado el control de su vida, asegurando no solo un futuro para su hijo, sino también un espacio donde se honrara la dignidad de cada trabajador. Los días pasaron y la conexión con su comunidad siguió creciendo. A medida que avanzaba, Rosa vio la transformación de su vida y su entorno laboral. Cada desafío era afrontado con la valentía que había cultivado. Su fuerza no provenía solo de su deseo de justicia, sino de la certeza de que, armada de compromiso y pasión, podía marcar la diferencia. Había conquistado sus peores temores y los fantasmas del pasado. Las sombras de las inseguridades que una vez la rodearon se desvanecieron con cada triunfo. Ahora, Rosa no solo era una madre, era una guerrera que había demostrado que las luchas individuales, cuando son enfrentadas con valor y aliados, pueden cambiar destinos. Finalmente, su propio legado se gestó en las sonrisas de su hijo y aquellos que la rodeaban. La historia de Rosa no era solo sobre ella, era un eco de la lucha por la dignidad laboral y el empoderamiento de las voces silenciadas. Una vida transformada no solo por el éxito personal, sino por las conexiones humanas y la solidaridad que había encontrado en su camino. Este es el momento. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.